Hay un solo país en todo el planeta donde no existe, literalmente, ningún terreno bajo, ni una sola colina pequeña, ni un solo valle a nivel del mar. Todo su territorio, sin excepción, está por encima de los 1000 metros de altitud. Y ese país no flota en el aire. Está encerrado por completo dentro de otro país, como una isla de piedra en medio de Sudáfrica. Se llama Lesoto. Y aquí, hasta el punto más bajo de todo el territorio, queda más alto que la ciudad más alta de muchos otros países del mundo. Bienvenidos al reino en el cielo. Empecemos por el número que lo explica todo. 1400 metros. Esa es la altitud del punto más bajo de todo Lesoto, lo que convierte a este país en el que tiene oficialmente el punto más bajo más alto de cualquier nación del mundo. Y hacia arriba, la cosa se pone todavía más extrema. Lesoto está en el sur de África, completamente rodeado por Sudáfrica, un pequeño país enclavado justo en la esquina sureste del continente. El Tabana Antlenyana, con 3.482 metros, es el pico más alto de toda el África austral y se encuentra completamente dentro de Lesoto. Solo hay otros 2 países en el planeta completamente rodeados por otro país, el Vaticano y San Marino. Pero ambos podrían caber, muchas veces, dentro de un solo distrito de Lesoto. Lesoto es el más grande de los 3 y el único con montañas de verdad. Antes de ver la carretera, la sientes, en cada sacudida, en cada cambio brusco de marcha, en el motor que empieza a respirar distinto a medida que sube. Esto es el Paso de Sani. 9 kilómetros que suben casi 1300 metros, con curvas tan cerradas que algunas tienen nombre propio, y no de los más tranquilizadores. La curva del diablo. La curva del suicidio. A los costados, todavía se pueden ver los restos de quienes no lo lograron. No es una exageración. Es simplemente lo que ha dejado esta carretera durante décadas. Mucho antes de que existiera un solo motor aquí, este mismo trazado ya servía como ruta de comercio. Comerciantes y pastores Basotho subían y bajaban a lomo de mula, cargando mercancía entre las tierras altas de Lesoto y los mercados de Sudáfrica. La carretera para vehículos recién llegó en los años 50 y desde entonces sigue siendo territorio casi exclusivo de los todoterreno. Y entonces, después de casi 3 horas de curvas, algo cambia. El camino se nivela. El aire se siente distinto. Ahí arriba, a 2874 metros, espera el premio. El bar más alto de todo el continente africano. Un lugar diminuto donde cualquiera que haya subido hasta aquí tiene por fin algo que celebrar. Antes de verla, la escuchas. Un rugido grave, constante, que se puede escuchar a más de 1 kilómetro de distancia, mucho antes de llegar al borde del cañón. Esto es Maletsunyane. 192 metros de agua en un solo salto, sin escalones ni interrupciones.
una de las caídas únicas más altas de toda el África Austral. El pueblo que la rodea se llama, con toda razón, Semonkong, que significa el lugar del humo. Porque desde lejos, esta cascada no parece agua cayendo. Parece que la montaña misma estuviera respirando. Está sobre el río Maletsunyane, un afluente del río Naranja, Orange River, uno de los sistemas fluviales más importantes de todo el sur de África. Hay una leyenda local que le da una capa casi de terror al lugar. Se dice que el rugido constante del agua al chocar contra la base es, en realidad, el lamento de quienes se ahogaron en la caída. La mejor época para verla en su máximo caudal es justo después de la temporada de lluvias, entre marzo y abril, cuando el verde del paisaje también está en su punto más intenso. Para llegar caminando desde el Semonkong Lodge son unos 4 o 5 kilómetros de sendero, cruzando aldeas y pastores Basotho en el camino. Ya la caminata en sí ya es una experiencia cultural, no solo un trámite para llegar al mirador. Cerca de ahí crece el aloe espiral, Aloe polyphylla, la flor nacional de Lesoto, que solo existe en laderas basálticas empinadas como estas. Es parte de la identidad natural de Lesoto. Entre este reino de las nubes hay una gran infraestructura. En las montañas centrales de Lesoto se levanta la presa más alta de toda África. Casi 185 metros de hormigón, conteniendo un lago artificial que serpentea entre picos que lo rodea por completo. Porque este pequeño reino de montaña, sin salida al mar y sin grandes industrias, descubrió que su verdadero tesoro no eran los diamantes ni el ganado, sino la lluvia que cae sobre sus cumbres, y que hoy viaja por túneles subterráneos hasta las duchas y los grifos de millones de personas en Johannesburgo. Pero esta no es la única represa que tiene Lesoto. También está la represa Mohale, que está construida sobre el río Senkuniane, un afluente del río Naranja, a unos 100 kilómetros al este de Maseru, en pleno corazón de las tierras altas centrales de Lesoto. Con 145 metros de altura y 700 metros de longitud, es la presa de relleno de roca con cara de hormigón más alta de toda África. Un récord de ingeniería, no solo de tamaño. Lo más curioso de su construcción: para levantar el muro, literalmente se trituró y trasladó una montaña entera de roca basáltica. No es una metáfora. Así se construyó, piedra por piedra, hasta formar el dique. Esta represa funciona como respaldo de la represa de Katse. Ambas están conectadas por un túnel subterráneo de 32 kilómetros, asegurando que Sudáfrica siempre tenga el suministro de agua garantizado, incluso si el nivel de una de las dos baja. El camino para llegar es por sí solo una atracción. Parte desde Maseru y atraviesa 3 pasos de montaña con nombres muy expresivos. El paso de Bushman, de 2.263 metros. El paso Molimon Tuse, que literalmente significa Dios, ayúdame, de 2.281 metros.
y el paso de la montaña azul, Thaba Putswa, de 2.633 metros. En 2005, Mohale ganó el premio Fulton de la Sociedad de Hormigón de Sudáfrica al mejor proyecto de ingeniería de construcción del país. Su enorme lago artificial, de más de 21 kilómetros cuadrados, ofrece hoy paseos en lancha, pesca y trekking a caballo por las ramificaciones del embalse entre las montañas. Otro ejemplo de cómo la infraestructura, con el tiempo, termina también convirtiéndose en destino turístico. En el sur de África, alrededor del año 1824, había guerras, sequía y pueblos enteros desaparecían. Un joven líder llamado Moshoshwe tomó una decisión que, sin saberlo todavía, terminaría fundando una nación entera. Reunió a su gente y los llevó hasta una meseta de piedra arenisca que se levantaba casi 120 metros sobre la llanura, con paredes tan verticales que parecían cortadas a propósito por la naturaleza. Hacia el final de esa misma década, ya no eran refugiados dispersos. Eran una nación, los Basotho, nacidos literalmente sobre la cima de una montaña. En 1868, intentaron tomar Lesoto, pero no lo lograron. Thaba Bosiu nunca cayó, ni una sola vez. Y sin embargo, el hombre que jamás perdió su montaña en batalla, supo también cuándo dejar de pelear. En 1868, pidió protección directamente a la reina Victoria, asegurando la supervivencia de su pueblo por la vía diplomática, no por las armas. Ahí arriba descansa Moshoshwe I, y junto a él, más de un siglo después, otro rey de Lesoto. En la misma montaña, eligiéndose una y otra vez para guardar la memoria de un país entero. Porque esta no es solo una montaña. Es el lugar donde un pueblo decidió que prefería subir antes que desaparecer. La ciudad de Maseru es la frontera. El río Caledon separa, en algunos puntos, apenas unos metros entre Lesoto y Sudáfrica. Y la ciudad entera creció literalmente pegada a esa línea. Y sin embargo, esta capital no empezó como capital. En 1869, era apenas un puesto de policía británico, diminuto, construido para vigilar la frontera del recién formado protectorado de Basutolandia. Nadie, en ese momento, hubiera imaginado que ahí crecería la única ciudad grande de todo un país. Su nombre en Sesotho significa literalmente lugar de las piedras rojas, por los acantilados de arenisca que rodean la ciudad. Uno de esos accidentes rocosos, el monte Quiloane, tiene una forma cónica tan particular que inspiró directamente el diseño del sombrero tradicional Basotho, el mocorotlo. Durante los años más duros del apartheid en Sudáfrica, Maseru se convirtió en refugio silencioso para activistas que huían de la persecución al otro lado de esa misma frontera que hoy la gente cruza para hacer las compras. Y en 1998, la propia ciudad vivió su capítulo más oscuro. Disturbios políticos que arrasaron buena parte del centro histórico.
Lo que hoy ves como una capital de edificios nuevos, bancos y centros comerciales, es, en gran parte, una ciudad que literalmente tuvo que reconstruirse a sí misma desde cero. Hoy, Maseru sigue siendo pequeña para los estándares de cualquier otra capital del mundo. Apenas unos 300.000 habitantes. Pero es, a su manera, un resumen perfecto de todo Lesoto. Nacida de un campamento de vigilancia fronteriza, convertida en refugio, destruida y reconstruida. Y todavía hoy llevando, en la forma de uno de sus edificios más queridos, la silueta exacta de la montaña que le dio nombre a su gente. En el norte de Lesoto, un simple hueco en la roca guarda algo que ningún museo puede replicar del todo. Más de 2.000 pinturas hechas por las manos más antiguas que habitaron esta tierra, los San. Su nombre, Lipofung, significa lugar del eland, el antílope más grande de África y el que más se repite en estas pinturas, considerado sagrado por los San, que lo cazaban y lo veneraban al mismo tiempo. Pero esta piedra no solo guardó a los primeros habitantes de la región. Siglos después, un joven Moshoeshoe, todavía lejos de convertirse en el fundador de la nación Basotho, usó este mismo refugio como parada durante sus recorridos por las montañas. Hoy, un pequeño centro cultural cuida el lugar, y guías locales explican pintura por pintura una historia que conecta directamente a los primeros cazadores del sur de África con el rey que después unificó a todo un pueblo. No hace falta un templo ni un museo con vitrinas para sentir la historia. A veces, basta con una sola piedra que ha visto pasar todo. Hay otra realidad. En Lesoto, un niño aprende a ser hombre mucho antes de aprender a leer. Desde muy pequeño, sale con el ganado familiar a las laderas más altas de la montaña, a veces días enteros, aprendiendo a sobrevivir al frío, a la soledad y a la responsabilidad, todo al mismo tiempo. Esa misma manta que lo protege del frío no es solo ropa, es identidad. El color y el patrón que elige cada persona dicen, sin palabras, quién es y de dónde viene. El pony Basotho, pequeño pero increíblemente resistente, sigue siendo aquí más confiable que cualquier vehículo. El único capaz de moverse con seguridad por terrenos que ni un todoterreno se atreve a cruzar. Muchos Basotho, hoy, viven y trabajan lejos de su tierra, en las minas de Sudáfrica, en fábricas textiles. Pero el vínculo con su pueblo, con su montaña, con su manta, casi nunca se rompe del todo. Porque ser Basotho no es solo un lugar de nacimiento, es una forma de estar en el mundo, resistente, comunitaria y profundamente atada a esta tierra que se niega a bajar de las nubes.